Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Me oyes? Espera, que no te oigo. Vale, te espero, no pasa nada. Me voy a quitar esto, que hace calor. Hola, Hola, ¿ahora me ¿qué tal? oyes? Sí, Qué guay, joder, estás ahí con todo la pancarta y a con el ver, Open PRBB, súper profesional, yo aquí en mi casa. Bueno, ser profesional. qué guay, no, no, ya veo, mola. Nada, gracias por conectarte conmigo. Bienvenido a esta entrevista en la que tú vas a ser el Gracias a protagonista. ti. No, hombre, a ti. Voy a leer tu bio, ¿vale? Y tú, si quieres comentar alguna cosa sobre esto, me lo dices y luego ya pasamos a la entrevista como tal. También te digo, esta bio la Adelante. has escrito tú, Guillermo. Si está mal, es cosa tuya. No es broma. Mira, para los que estéis en el chat, Guillermo estudió la carrera de biotecnología en la Universidad de Zaragoza, que os digo, biotecnología es, vamos, la prima hermana de la biomedicina. O sea, este directo va a ser muy guay y os va a gustar mucho porque si os mola el contenido del canal, os va a gustar seguro lo que nos tiene que contar Guillermo. Más tarde, después de estudiar la carrera, realizó un máster en biología sintética y de sistemas, que ahora veremos qué significa esto, en la Universidad de París-Saclay en Francia. No sé cómo se pronuncia Saclay, Saclay, Saclay. No sé cómo se pronuncia, tú lo En sabes francés, mejor. saclé. Saclay, ¿no? Ya lo he pensado, Sac. joder, bueno, no pasa nada. Era la Universidad Paris-Saclay en Francia, ¿vale? Y durante la tesis de su máster se especializó en optogenética y actualmente realiza su tesis doctoral en el grupo de Miki Ebisuya en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular EMBL en Barcelona, uno de los centros del PRBB, que es el que organiza estas jornadas de puertas abiertas. Su tesis se centra en utilizar técnicas de biología sintética, ojo, como por ejemplo utilizar proteínas sensibles a la luz para comprender mejor cómo se forman nuestros tejidos. Después de esta super intro, la gente estará en plan, ok, interesante, o what the fuck, no he entendido nada, pero no pasa What? nada porque para eso estamos aquí. Así que os aconsejo que os quedéis hasta el final para entender mejor de qué va esta vaina. Guillermo, te paso la palabra a ti, te lanzo la primera pregunta, que es la siguiente. Estudiaste, como hemos dicho, biotecnología y luego estudiaste un máster en biología sintética. ¿Qué es la biología sintética? ¿Para qué sirve? Explícanos un poco esto para que podamos entenderlo todos. Vale, a ver, pues hay que pensar que durante los últimos 100 años los científicos han estado intentando entender cómo funcionan los seres vivos, ¿no? Pues entender las células, los animales y pues eso, muchos, muchos años de trabajo para entender cómo funcionan los seres vivos poquito a poquito. Hemos aprendido cómo van los genes, que los genes hacen proteínas, cómo funcionan las proteínas. Pues ya desde hace 20 años o algo así empezaron a decir los científicos, ya sabemos lo suficiente como para empezar a poner piezas juntas, ¿no? Entonces, no solo cogería seres vivos que existen e intentar aprender cómo funcionan, sino intentar utilizar lo que hemos aprendido para hacer cosas nuevas o para construir cosas. Entonces, la biología sintética es literalmente esto, coger todo el conocimiento que hemos recogido de la biología para hacer o bien cosas nuevas o para intentar reproducir lo que hace la biología para entenderlo mejor. Qué guay. Bueno, claro, si piensas el nombre biología sintética tiene sentido, ¿no? Es como una biología que hacemos nosotros o retocamos nosotros un poco a nuestro modo para entender mejor lo que hacemos. Igualmente luego me vas a contar más de esto porque te voy a lanzar alguna preguntilla más sobre biosintética. Y luego, o sea, esto fue el máster como tal que estudiaste, pero luego cuando acabaste, digamos, hacia el final del máster, cuando hiciste tu tesis, te especializaste en optogenética, ¿vale? Que en este canal hemos hablado mil veces de lo que es la genética, sabemos qué es el estudio de los genes, de la información genética, de qué papel tienen estos genes en nuestro organismo, qué papel juegan en las enfermedades también, etcétera. O sea que genética queda claro, pero optogenética, ¿qué significa? O sea, ¿qué es esta combinación de palabras extrañas? Bueno, pues la parte de opto viene de la luz, de utilizar la luz. Entonces tenemos algo que tiene que ver con la luz y la genética y tenemos que ver cómo encajan. Al principio, el campo de la optogenética era algo muy específico que empezó con hacer que las neuronas, modificarlas genéticamente para que sean sensibles a la luz. Entonces ¿Vale? eran unas neuronas que las modificaban, las iluminaban y entonces se activaban y podían ver cómo jugaban unas neuronas con otras, básicamente. Pero ahora la optogenética se ha expandido muchísimo y se ha vuelto un campo mucho más grande que básicamente se refiere a intentar controlar cualquier proceso biológico con la luz. Por ejemplo, hacer proteínas sensibles a la luz o hacer que mismas cadenas de señalización de las células sean sensibles a la luz. O sea, vale, una proteína sensible a la luz significa que, o sea, tú incides luz en la proteína y se activa, o exactamente, ¿qué significa? O sea, ¿cómo funciona esto? Cuéntame. ¿Cómo haces una proteína sensible a Vale, la luz? Es como súper futurista esto. sí, suena muy futurista, pero luego si lo piensas, proteínas sensibles a la luz ya existen Claro, es naturalmente. verdad. Nosotros mismos en nuestros ojos tenemos proteínas que nos permiten ver.
O un ejemplo más obvio a veces es el de las plantas. Las plantas tienen estas proteínas que cuando les da la luz cambian de forma y pueden hacer cosas y esto les permite pues, a la planta saber la luz viene por ahí, voy a crecer para ahí, por ejemplo. Qué chulo. Entonces, al final lo que hacemos en la optogenética es aprovecharnos de estas proteínas que ya naturalmente son sensibles a la luz para utilizarlas en los procesos que a nosotros nos interesan. Entonces, cogemos una proteína que ya es sensible a la luz, la unimos a otra que estamos interesando, o sea, que estamos investigando, que nos interesa investigar, Ujú. y ahí intentamos jugar con la forma de las proteínas para que la proteína que estábamos estudiando ahora también sea sensible a la luz. O sea, claro, o sea, entiendo que esto te permite un poco estudiar qué función tiene la proteína. O sea, quiero decir, que la activas y ver qué pasa o qué desencadena esa activación. Supongo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Sí, básicamente, bueno, en realidad la gran ventaja de la optogenética es que nos permite, al poder controlar un proceso con la luz, nosotros tenemos láseres muy precisos con los que podemos iluminar las células. Entonces, antes, si querías ver qué hace una proteína en una célula, solo haces que esa célula exprese esa proteína y ves qué pasa. Pero Claro, ahora, por ejemplo, puedes ver qué pasa si esta proteína está activa solo en esta parte de la célula qué guay. o en este grupo de células Uf, qué y nos da guapo. mucha más precisión a la hora de estudiar lo que está pasando con esta proteína. Qué guay. O sea, te digo, o sea, ya mentalmente apuntando ideas para vídeos ya para un futuro. O sea, en mi Word mental ahora mismo está ahí sumando. Yo te preguntaré alguna cosa si hago un vídeo sobre esto. Sí, sí. He comentado al principio que tú estás haciendo el doctorado. O sea, te hemos hablado de esa etapa primera que fue el máster, que luego te especializaste en optogenética, que haces cosas futuristas como hacer proteínas que responden a la luz, etcétera. Y ahora estás en tu doctorado, ¿no? Exactamente, ¿qué haces en el doctorado? O sea, si es con optogenética, estás haciendo otra cosa y también cuánto dura un doctorado en tu caso, porque normalmente suele estar en torno a los 4 años, pero esto depende de mil cosas. Hay gente que está 4, hay gente que está 6. El tuyo más o menos cuánto dura y qué estás haciendo ahí en tu día a día en el laboratorio. Vale, empiezo por lo de cuánto dura, que es la pregunta más fácil. Vale, Aquí en ENVEL los doctorados duran máximo 4 años. Entonces, yo acabo de empezar el cuarto año, así que estoy ya en la recta final, el último año. qué guay. Y, y eso, básicamente. Y luego sobre lo que hacemos, en el laboratorio en el que estoy yo, en el de Miki Bisuya, ella se ha dedicado siempre a utilizar la biología sintética para entender cómo se desarrollan los organismos, es decir, para la biología del desarrollo. Y entonces yo intento juntar estos conceptos y la optogenética para estudiar el desarrollo de los organismos. Vale, biología del desarrollo exactamente estudia cómo se desarrollan los organismos y cómo se aplica lo de la biología sintética que estudias en el máster a esto. Sí, vale, especificando un poco más, bueno, la biología del desarrollo es cómo pasamos de ser una célula a ser un cuerpo entero, un animal. Ujú. Yo en concreto estudio el proceso en el que los tejidos toman su forma. Es decir, tú puedes tener las células que se especializan, hacen funciones, hacen sus cosas, pero tienen que estar en el lugar adecuado, en la forma adecuada. Ujú. Tus huesos tienen que tener su forma y sobre todo, por ejemplo, un ojo tiene que tener la estructura adecuada para funcionar bien. Claro, Entonces, yo intento entender cómo funciona la estructura. qué guay. ¿Dónde entra la biología sintética? La biología sintética, como he dicho, tiene dos opciones. Puedes intentar hacer cosas nuevas o intentar hacer lo que ya hace la biología para entenderlo mejor. Y esto es un poco lo que hago yo. Intentamos coger procesos de la biología y controlarlos con la optogenética, con los patrones de luz, para entender mejor cómo lo está haciendo la biología en un embrión real. Entonces nosotros en nuestras células, sin utilizar embriones ni nada, cogemos estos procesos que hacen los embriones y los intentamos controlar para aprender cómo funciona. En concreto, yo estoy estudiando cómo se forma la curvatura en los tejidos. Es decir, al Específico. principio, sí, al principio cuando se desarrolla un embrión hay muchas capas de células, pero claro, nosotros somos súper complejos. Pues, Ujú. por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo de un ojo es una esfera que tiene muchas capas en un sitio, en otro. Entonces, al final, lo que hacen mucho los embriones al principio es plegarse, hacer pliegues en muchas direcciones y es un proceso como muy fundamental de un ser vivo para poder hacer una forma decente. Entonces, Wow. nosotros intentamos estudiar cómo se curvan los tejidos, cómo se pliegan. Qué guay. Y en esto, o sea, la autogenética, esto de que hemos comentado que hacemos a través de procesos de la luz, controlamos procesos biológicos como tal, ¿se puede aplicar en esto? O sea, ¿utilizas algún tipo de mecanismo, proteínas, lo que sea que respondan a la luz y a raíz de eso estudias la curvatura de los tejidos? O sea, ¿estás aplicando tus Exacto. conocimientos en autogenética en el doctorado? Claro, yo al final entré a este doctorado porque ya tenía experiencia en optogenética y nosotros lo que queríamos hacer
es, como he dicho antes, todo es gracias a que ha habido muchos científicos antes investigando en Claro. estos temas. Entonces, ya se sabía que había una proteína que está involucrada en que se plieguen los tejidos. Que si tú te pones a mirar embriones, allí donde se pliega un tejido, ahí estaba esta proteína. Algo estaba haciendo. Vale. Y pues hubo muchos años que estuvieron caracterizando a ver cómo funciona esta proteína, qué partes tiene y tal. Entonces, nosotros ya llegamos y decimos, sabemos que esta proteína es muy importante para que un tejido se pliegue, pero queremos saber qué condiciones hace falta para que un tejido se pliegue, que esté esta proteína, cuántas células necesitan esta proteína de todo el Ujú. tejido, no se puede plegar todo el tejido a la vez, igual tiene que haber una parte solo que haga el pliegue. Entonces decimos, la mejor manera de poder estudiar esto es poder controlar qué células se contraen para plegar y cuáles no. Y dijimos, pues, optogenética. La solución a tus problemas. Qué guay. Jo, qué guapo. Por cierto, está preguntando a varias gente en el chat, en plan, podremos ver el list, tal, no sé qué, guárdalo. Lo vamos a guardar, ¿vale? O sea, lo voy a subir luego a mi perfil y luego además el PRBB lo va a subir a su perfil y a su canal de YouTube. No os preocupéis si no os podéis quedar. Yo recomiendo que os quedéis porque vais a tener a Guillermo aquí por si tenéis alguna pregunta sobre lo que está haciendo, lo que sea, que podamos responder, evidentemente. Y eso, pero no os preocupéis que este directo va a quedar subido, ¿vale? Por si os tenéis que ir a trabajar y tal, que es perfectamente comprensible. Guillermo, estás hablando mucho de esto de curvatura de los tejidos, pero claro, es algo que es tan específico que quiero que nos cuentes un poco, o sea, qué tan importante es esa curvatura, ese pliegue de los tejidos en biología del desarrollo, porque suena como, vale, pliegue los tejidos se pliegan, pero ¿por qué, o sea, por qué es tan importante? Para que la gente se haga un poco a la idea, ¿no? Porque al final, o sea, la ciencia siempre lo cuento, que cuando tú haces un doctorado o estás investigando algo, siempre investigas algo súper específico, necesitas como atajar muchísimo. Yo me acuerdo en primero de carrera con un profesor que me dijo, yo no tenía ni idea de biomedicina, y me dijo, hay personas que se pasan 20 años estudiando la misma proteína. Y yo pensaba, ¿qué dices? O sea, y luego lo entendí, porque realmente todo va como tan acotado y tienes que hacer cosas tan específicas que luego te permiten construir un conocimiento más grande, ¿no? Por eso te digo, esto de curvatura de los tejidos, hasta qué punto es como tan importante para que la gente lo entienda. O sea, sé que es importante, pero si nos puedes contar un poco cómo funciona esto. Vale. Sí, sí, es que además estoy totalmente de acuerdo. A mí muchas veces me ha pasado de explicarle algo a un amigo y me dicen, ¿y qué investigas? Y en vez de responderle algo como, quiero curar el cáncer, le dices, Ya, estoy investigando la curvatura cómo de se los pliega un tejidos. tejido. Y Y esos dices, caras. ¿por qué? ¿Por qué te gusta Pero bueno, eso? lo cierto es que cuando empezamos a mirar bien los embriones y cómo se desarrollan, tú empiezas con una célula, luego dos células, cada vez hay más y llega un momento en el que todo se organiza en capas de tejidos epiteliales. Bueno, pues se diferencian estas capas y tienen diferentes nombres, pero si estas capas no empiezan a hacer pliegues y todas las formas que tienen que hacer originalmente, ningún órgano se puede formar. Entonces, una gran pregunta que quedaba por responder y que estamos intentando poner nuestro granito de arena era, hemos visto durante todo el siglo pasado, los investigadores han visto hasta hartarse como los embriones desde el principio están unas células ahí y empiezan a hacer unos pliegues súper locos y de repente, unas semanas después, tienes una mano, Qué fuerte tienes eso. un intestino, tienes un corazón y todo esto, porque es que el intestino, el corazón, los oídos, los ojos, todo se forma haciendo pliegues. Entonces, para nosotros era como ir a la raíz de la pregunta y decir, por favor, ¿podemos aprender a controlar cómo se pliega un tejido sencillo para al menos poder entender un Claro, poco mejor cómo está ocurriendo todo esto? claro, qué guapo. Te digo, si le cuentas a tus amigos, igual lo entienden un poco más. O sea, es cuestión todo de explicarlo, ¿eh? Una vez contado, evidentemente, suena muy guay. Lo que pasa es que, claro, tú intentas como reproducir estos procesos de desarrollo y tal, pero entiendo. Creo que además cuando hablamos tú y yo por primera vez y me contaste un poquillo lo que hacías y tal para pensar la entrevista, me contaste un ejemplo de un coche, ¿te acuerdas? Que me dijiste, es como que tú sabes que un coche está formado por un volante y tal, que luego tú lo intentas construir y te sale como un coche de juguete, ¿no? Cuéntame un poco este ejemplo porque me encantó. O sea, creo que queda súper Sí, gráfico. Y también explica un poco, o sea, la ciencia hasta dónde puede llegar. Evidentemente no significa todo un plan, mira, voy a comprar este tejido y voy a fabricar un pollo en el laboratorio, ¿sabes? O sea, no funciona así, funciona claro, todo como, voy a comprar este tejido a ver qué proteína se expresa, no sé qué tal, ¿sabes? O sea, que es mucho más así. Cuéntanos un poco ese exacta- ejemplo que es que me encantó. exactamente, es que vamos muy poquito a poco. Pues sí, yo intento explicar normalmente que la ciencia del siglo XX, todo lo que han hecho los investigadores en el siglo XX, es tú cuando miras un ser vivo, sea un humano, un perro o un ratón de laboratorio, ves un organismo súper complicado con muchísimas cosas que están ocurriendo, que casi te agobia pensar todo lo que puede estar ocurriendo. Mm, Y entonces yo pongo el ejemplo de, imagínate que ves un coche por primera vez.
Ujú. y lo ves yendo por la calle y dices, wow, ¿qué está pasando con esto? Es algo que a todos nos ha pasado de pequeños, pero ya no nos acordamos. Claro. Entonces, durante la primera parte bueno, durante todo el siglo XX, los investigadores dijeron, vale, estas máquinas alucinantes vamos a ir viendo para qué sirve cada pieza poquito a poco. Y además vas separando por funciones, ¿no? Igual no puedes entender todo el coche de golpe. Y dices, quiero entender cómo va el coche hacia adelante y hacia atrás. Algo sencillo, pero que es como la función esencial. Entonces tú vas quitando piezas del coche y dices, tengo el volante, pues sigue yendo el coche hacia atrás. Tengo la puerta, también funciona el coche, hacia adelante y hacia atrás. Pero dices, ostras, le he quitado las ruedas y ya no funciona, o le quita el motor. Suena un ejemplo muy tonto, pero al final Pero ayuda. muy, sí, total. Entonces, hemos estado muchísimos años identificando todos estos componentes en las células y eso, pues literalmente con la proteína con la que trabajo yo, hubo unos investigadores muy dedicados que dijeron, esta proteína funciona cuando se pliegan los tejidos. Ahí está este fragmento de información para quien lo pueda utilizar en el futuro. Y entonces la biología sintética llega ya cuando han pasado muchos años de investigación y decimos, tenemos aquí este montón de piezas que sabemos que funcionan para que el coche vaya para adelante, pero no sabemos si tenemos todas las piezas o cómo se ponen juntas. Tenemos que empezar a probar a poner todos estos pequeños componentes juntos para ver si de verdad entendemos cómo funciona el coche. Entonces, igual no vamos a construir un coche, igual construimos una bici o un triciclo, pero ya si hemos entendido en el proceso que las ruedas tienen que estar alineadas, que hace falta algo que empuje el motor hacia adelante o hacia atrás, estamos añadiendo muchísimo conocimiento que no teníamos solo identificando componentes. Es que me parece un ejemplo súper guay, porque además yo siempre suelo contar como ejemplo que nosotros cuando tenemos que estudiar una proteína a veces lo hacemos, cuando queremos saber el papel de un gen, o sea, de una proteína en el organismo, solemos hacerlo como un poco a la inversa, ¿no? Tipo, voy a bloquear esta proteína, voy a hacer que nazca un ratón, un knockout, ¿no? Que no tenga este gen activado y a ver cuál es la consecuencia, o sea, es un poco cómo funciona, ¿no? Y me encanta este ejemplo del coche tal, que si le quito las ruedas, entonces sé que son importantes. O sea, bueno, es que te lo voy a robar. Yo te digo que es tuyo el ejemplo, pero algún día yo voy a usar este ejemplo porque me ha Yo, gustado mucho. yo te lo doy. Gracias, gracias, pero diré que es tuyo. Y Eh, bueno, eso, al final un poco lo nuestro era lo mismo. Decíamos, han encontrado todas estas proteínas que hacen falta para que se plieguen los tejidos, sabemos que tiene que ser un tejido epitelial, pero a ver, ¿de verdad entendemos cómo funciona esto? Y bueno, la biología sintética se basa en un dicho de Richard Feynman muy famoso que es, lo que no puedo crear, no lo puedo entender. total. Entonces es como, vale, es muy simple, nosotros estamos lejísimos, no queremos ni crear un ser vivo, ni intentar crear un órgano, ni siquiera, aún nos queda muchísimo. Ujú. Pero decir, vale, podemos intentar crear cómo se pliegan estos tejidos para entender mejor en qué condiciones se puede plegar un tejido. Qué guapo. Es que me parece, además yo, o sea, te he preguntado qué es biología del desarrollo, pero tengo que confesar que yo sabía un poco lo que era la biología del desarrollo, porque además es una asignatura de la carrera que me flipó. O sea, me flipó en plan, Dios, era como no ser Dios, ¿sabes? Pero tipo, entiendo cómo se forma una mano. O sea, el simple hecho de que una mano tenga esta forma, de que sea como simétrica, o sea, porque esto es una imagen especular, ¿sabes? Era como, Dios, y eso funcionaba como por gradientes de proteínas, tipo que si había más proteína al extremo del dedo, eso hacía que se formara una cosa, o sea, me parece una pasada de asignatura. Tengo que decir que, o sea, era una asignatura de estudiar muchísimo, con lo que he olvidado gran parte de ella. Me fliparía algún día hacer un vídeo de esto porque es una pasada de campo, además, la del desarrollo, y es súper compleja. O sea, conocemos súper poquito de lo que es el cuerpo humano, somos Claro, extremadamente complejos y lo que queda todavía, ¿sabes? además ese es el tema, ¿no? Que hay tantísimas cosas ocurriendo que a mí hasta me tranquiliza dedicarme a esto de la biología sintética, que tiene otra manera de acercarse al tema, porque yo veo un organismo desarrollándose y digo, Dios mío, qué cantidad de cosas están pasando aquí y las que Total. no vemos o ni nos imaginamos, es una locura. Sí, sí, por eso te Entonces digo, hay en que plan ir poquito a que, poquito. exacto, o sea, que tú estudias tipo, bueno, ¿qué haces esta proteína en la curvatura de este tejido, tal? Pero es que si tienes que estudiar cómo se desarrolla un pollo así en general, o sea, digo pollo porque, o sea, yo biología del desarrollo le llamamos biopollo en la carrera, porque siempre estudiabas pollos, porque era como el modelo animal que se utiliza en bio del desarrollo muchas veces. Sí, sí. En fin, bueno, ese dato que había suelto por si a alguien le importa. Vale, y además, o sea, retrocediendo un poco en tu vida, estudiaste el máster fuera en Francia, ¿no? Y esto es un tema que quería tocar porque también el año pasado también entrevisté a una chica que era argentina, que también estaba en el PRB investigando y tal, y hablábamos un poco de que a veces cuando te dedicas a la investigación es como súper necesario viajar, o sea, súper necesario, es recomendable viajar, ¿no? Como salir un poco de esa zona de confort y ver un poco cómo se mueve la ciencia en otros países. Y te quería preguntar a ti, ¿qué tal esa experiencia de haber salido fuera a investigar, o sea, estudiar el máster, pero también estuviste luego haciendo esa tesis?
del máster fuera y investigando sobre autogenética y tal. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Y crees que es importante, o sea, que los investigadores e investigadoras futuros lo hagan y qué te ha aportado a ti? Claro, a ver, yo tampoco quiero dar el punto de vista totalmente simplista. O sea, a mí la, la experiencia en el extranjero fue Sí, buenísima, aprendí muchísimo y la verdad es que yo creo que es casi objetivo que irte al extranjero te ayuda a avanzar en tu carrera y a conocer nuevos laboratorios, sí, cómo se trabajan en esos laboratorios y a tener contexto. Entonces, en ese sentido, totalmente positivo. Ahora, a mí personalmente me gustaría que no fuese necesario para todo el ya. mundo, porque no todo el mundo está en condiciones o tiene las condiciones familiares o lo que sea para poder irse fuera. Yo creo que si alguien está considerándolo y tiene la opción y le va bien, que lo haga porque le va a ir bien. O sea, ya aparte de a nivel científico y conocer otros laboratorios y otros temas, lo que todo el mundo dice a nivel personal, estar solo en un país en el que no has estado antes, tener que buscarte la vida y hablar otro idioma, ya te exige espabilar bastante. 100%, o sea, espabilar es totalmente la palabra. Yo también estuve en Austria haciendo el trabajo de fin de grado. Espabilar es la palabra, tipo, Dios, estoy en un país, una cultura diferente y no tan diferente, te digo, es Europa, era Austria, no era como, en plan, un país súper distinto al nuestro, pero aún así me acuerdo que espabilar fue la palabra. Pero sirve mucho, o sea, sirve también para, no solo a nivel de currículum, que evidentemente siempre ayuda, ¿no? Sino eso para conocer, para forzarte un poco, incluso para la tontería de hacer investigación en inglés. ¿Sabes? Que eso parece una barbaridad, pero la investigación se mueve en inglés, los papers se escriben en inglés y el inglés es un poco el lenguaje de la ciencia, ¿no? La lengua de la ciencia, perdón, por eso pues también eso está guay. Y te quería preguntar también, tú que ya estás haciendo el doctorado, si le darías algún consejo a alguien que se esté planteando estudiar el doctorado o que esté incluso empezando, tú que ya estás en el cuarto año, o quiere, la típica pregunta, ¿qué le dirías a Guillermo de hace 3 años cuando empezó el doctorado? Bueno, claro. El problema es que para las dos diferentes preguntas tengo diferentes respuestas. O sea, para Oh, alguien que está buscando el doctorado y no lo tiene aún, sí, Eh, para mí los consejos siempre son, lo primero, el doctorado hay que tener muy claro que quieres hacerlo, que es una carrera de fondo, que son 4 años y que exige mucha dedicación. Y lo segundo, que yo creo que es un consejo que se repite ahora mucho, pero que no por ello deja de ser bueno, es que es más importante encontrar un buen mentor que un buen tema. O sea, mm, obviamente tienes que encontrar un tema que te apasiona, porque si no, no vas a estar 4 años trabajando en ese tema. Tiene que ser un tema que te guste mucho, total. pero hay que darle muchísima importancia a decir, esta persona va a ser un buen mentor, que encaje conmigo, que tengamos buena sintonía. Claro que no siempre dispones de toda la información, pero bueno, el tema de intentar buscar gente que está en su laboratorio, hablarle cómo trata a los estudiantes, cuántas reuniones tiene, es de los que supervisan mucho o de los que supervisan muy poco. 100%. Y pensar un poco en qué es lo que quieres tú, yo creo que es lo importante. Es que yo también, o sea, yo estoy súper contento y he tenido mucha suerte, pero yo pienso que yo en mi etapa de buscar doctorado era como, es que tiene que ser el tema del que va a ser mi tesis, Dios mío, tiene que ser el tema perfecto. Ya. Luego a la larga la gente tampoco se acuerda tanto del tema de tu doctorado, porque si vas a seguir en investigación, el postdoctorado es más importante. Y si no vas a seguir, tampoco la gente se fija tantísimo en el tema, pero lo importante es que puedas estar en un ambiente que te gusta trabajar y que vas a estar a gusto. Entonces, ese es mi consejo para la gente que está buscando. Ahora, claro, si ya has encontrado doctorado y estás pensando, estos consejos a mí ya no me sirven de nada, em, yo para la gente que ya está haciendo el doctorado, el consejo que me dieron a mí al empezar, que me ayudó mucho, es la idea de, esto es una carrera de fondo, tienes que ir a un ritmo al que puedes aguantar. Un poco el tema que siempre 100%. hay con el Ujú. doctorado es que no sabes, o sea, vas a estar 4 años trabajando en un tema, pero nunca sabes si estás trabajando lo suficiente. Ves gente que trabaja muchísimo, gente que trabaja menos y dices, Dios mío, ¿dónde pongo el equilibrio? Y tienes que encontrar tu propio equilibrio de, vale, siento que estoy avanzando lo suficiente, pero puedo aguantar 4 años a este ritmo. Es que si me pongo ahora a trabajar 12 horas al día como un loco, no voy a aguantar. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, súper de acuerdo en lo de que tienes que encontrar un mentor, mentora que te guste, o sea, porque en nuestro caso es un poco lo contrario, ¿no? De que a veces incluso como que queremos aspirar a alguien como súper top en el campo de la ciencia y luego hay que pensar que la gente como súper, súper, súper top no suele tener tanto tiempo para prestar atención a sus Claro. doctorandos, ¿no? O sea, son cosas que sí, que te tiene que llamar mucho la atención también la persona, o sea, que haya feeling, ¿no? Que digas, mira, con esta persona voy a poder hablar, me va a poder guiar, ¿no? En esa carrera de fondo, como bien dices, y lo de ir Claro, a tu y es ritmo que 100%. en un doctorado tienes que aprender y tienes que estar con alguien que te Total, ayude a claro. aprender.
Entonces, si no tienes un buen mentor y Ujú, te dejan ahí abandonado, bueno, que hay gente que lo que quiere es la independencia y eso lo respeto totalmente, pero claro. si sientes que necesitas supervisión y no te van a hacer ni caso, pues no vas a mejorar como científico tanto durante el doctorado. Totalmente. No, no, o sea, me han molado muchísimo los consejos. Han dicho por el chat, en plan, este chico habla muy bien, no sé qué, o sea, que sepas que como divulgador tenéis futuro, como doctorado seguro también y como investigador también. Por doctorado no mucho porque te queda poco, menos de un año, pero como divulgador seguro. Chat, una cosa, llevamos aquí hablando media horita y queremos un poco que participéis en esto, porque esto no es solo un diálogo entre dos personas, sino que queremos hablar con vosotros. ¿Tenéis preguntas que hacerle a Guillermo aprovechando que esté aquí? Preguntas que evidentemente pueda responder. Yo voy a seleccionar las más guays. Tengo un par por ahí que he ido viendo que habéis hecho antes, que me he guardado aquí para hacerlas ahora. Pero si tenéis alguna pregunta que lanzar para Guillermo sobre, evidentemente que esté relacionado con eso, no sobre yo que sé cuál es su deporte favorito, pues podéis hacerla, ¿vale? Por aquí pregunta Paula, qué interesante el tema, ¿cómo se podría orientar a los jóvenes para que se interesen por estos temas? Porque no hablan de ellos en el instituto. También yo digo, o sea, que hablar de optogenética en el instituto, y bueno, es un poco demasiado específico como tal, pero yo creo que lo que tú estás contando, que lo veo una persona de 16 años, o sea, me imagino yo con 16 años, y me parecería súper interesante igualmente. Entonces, ¿cómo crees que se pueda un poco fomentar ese interés en los jóvenes para temas de biotech, tal, no sé qué? O sea, ¿cómo lo venderías? Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece muy buena pregunta porque a mí me ha pasado lo mismo de estar en el instituto y luego cuando he ido subiendo a niveles de investigación, ha sido como ir descubriendo cosas de decir, Dios mío, esto es una pasada, nunca me ha hablado nadie de esto, ¿cómo no me ha hablado nadie de Total, esto nunca? Yo creo que lo que hay que hacer es más cosas como esta misma y más divulgación. Y eso es, por una parte, tarea de periodistas o de divulgadores como tú, o, o también tarea nuestra. Los científicos tenemos que espabilar más y estar más ahí que se pueda entender nuestro trabajo y que a la gente le llegue, porque si no también de poco nos sirve investigar. total, o Entonces, sí, sea, yo sí, creo sí. que hay que favorecer más este tipo de iniciativas. Sí, sí, o sea, por eso aprovecho para lanzar un mensaje de agradecimiento al PRB por haber hecho estas puertas abiertas y también al Enver, evidentemente, por habernos prestado a Guillermo y a ti por hablar también, o sea, porque de verdad te digo que siendo un tema tan complejo, lo has explicado súper bien. Y eso es un proyecto que usa lo que me gusta mucho, te Gracias. entiendo súper guay. Nos preguntan por aquí también, a mí, o sea, me sigue gente muy joven, normalmente, o sea, tengo un rango de edad muy variado, ¿no? Pero sobre todo me sigue ahí un grupo de gente muy joven que normalmente está decidiendo qué quiere estudiar y preguntar un poco que si quieres hablar un poquillo de biotecnología, que hay gente que se está planteando estudiarla. Igual que me has dado un consejo para gente que quiera empezar el doctorado, ¿qué consejo darías o qué crees que es importante para dedicarte a la biotecnología? O sea, no importante porque al final todo el mundo aprende, ¿no? Pero, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar biotecnología para que sepa un poco si es lo que le mola o... Vale. Yo con la biotecnología el tema es que me di cuenta haciendo la carrera, es un campo grandísimo Hostia, y cada vez más en expansión. Entonces es como algo súper genérico que engloba muchísimas cosas. Entonces esto significa que si quieres estudiar biotecnología o vas a hacer biotecnología, te tienes que hacer a la idea de que vas a aprender cosas muy diversas, lo cual es muy guay, pero esto también implica que va a haber temas que vas a decir, esto a mí no me interesa en claro, cero absoluto. Esto le claro. pasa a todo el mundo en la carrera, Sí, es normal, pero tiene la ventaja de que, bueno, es un campo que está muy a tope en expansión y que la única salida no es hacer el doctorado, ni muchísimo menos. Yo tengo amigos que están trabajando en empresas, que están trabajando en el laboratorio de un hospital, hay muchísimas salidas. Entonces, igual la única recomendación que puedo hacer es que intenten ver los distintos tipos de biotecnología que hay, las aplicaciones que hay. Bueno, hay hasta una clasificación por colores de biotecnología blanca, wow. biotecnología roja. Como de Si bota y de podéis. bata, como en biología que hacen eso. Ala, porque medicina no tiene colores. Joder, qué envidia. Ah, ¿Qué significan los colores? ¿Algún pues ejemplo si de, buscáis pues espérate que yo nunca me acuerdo bien de de cuáles son tecnología los blanca? O colores. sea, supongo que es en plan si, por ejemplo, estudias plantas o organismos vivos o algo así. O Sí, no tiene bueno, que ver con eso. está como la biotecnología que está más aplicada a los temas de medicina. Hay mucha Claro. biotecnología aplicada a la industria. Por ejemplo, toda la generación de fármacos hoy en día se basa en la biotecnología. Por ejemplo, la insulina. Y eso pues es otro tipo de biotecnología totalmente diferente que yo, por ejemplo, aprendí en la carrera y dije, muy interesante, no me quiero dedicar a esto. Total. Y bueno, pues eso. Sí, sí, pero es que eso es en todas las carreras también, te digo. O sea, yo también digo que si queréis estudiar alguna carrera, que os fijéis en las salidas profesionales. O sea, que hay mucha gente que me escribe en plan, es que me gusta biotecnología, biomedicina, pero no quiero estudiar, o sea, no quiero trabajar
en un laboratorio haciendo investigación y es como, tica, pero si yo estoy a lo mismo no estoy en un laboratorio haciendo investigación, o sea, estoy haciendo divulgación como tantas otras salidas hay, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo. Nos preguntan varias veces, nos han preguntado que si puedes recomendar algún libro que esté relacionado con el tema. Sí se te ocurre, o sea, porque esto es la típica pregunta, Mm. pero a veces dices, a ver, yo o sea, he estudiado biotecnología, pero no tengo por qué estar leyendo sobre esto siempre, ¿no? Si conoces algún Claro, libro que la gente pueda leer para ampliar sobre el tema. es que yo estoy pensando cuál de todos los temas, porque he hablado de varios temas, o sea, por Bueno, así me han decirlo, está preguntado la en biología del biología desarrollo. y de, sí, de biodesarrollo. Las preguntas que viste van un poco enfocadas a ello. Bueno, de biología del desarrollo, es que se me ocurren los clásicos de académicos, pero esos pueden Ya, ser igual bastante duros así de entrada. Del tema que hago yo es lo que iba a decir, el problema es que como es un campo nuevo, no hay libros en sí. ya. ¿Algún libro sobre Pero curvatura de los tejidos, Guillermo? Lo tienes que escribir bueno, tú, solo te digo. Se empieza así, ¿eh? Pensando, no hay nada sobre de, de- esto. de biología del desarrollo, el clásico es Developmental Biology, el Hilberts. Pero bueno, este es el típico libro que te Clasicazo, dicen en la sí. carrera que es un tochaco aquí, así que no hay quien se lo lea. Pero bueno, yo lo que sí que recomiendo mucho es que yo últimamente soy menos de libros clásicos, sino de buscar un artículo científico que sea una review. O sea, hoy en día Ya, se hacen muchas revisiones de temas y es como que hay científicos que ponen ahí mucho trabajo en empaquetarte un tema en 4 o 5 páginas. Y pues si os sí, interesa sí. algún tema y leéis una review de ese tema, ya como que vais entendiendo qué son las claves fundamentales Claro, para ir la review es un empezando. tipo de artículo científico. Cuando yo hablo de papers, me refiero como a artículos que han escrito científicos con sus investigaciones, pero luego están las reviews que cogen un tema, en plan, pues mira, curvatura de los tejidos, y pillan como lo que se ha venido haciendo en los últimos años, te hacen un resumen, te lo explican súper bien, te cuentan cuáles son los retos a futuro, qué queda por investigar, etcétera. Yo te digo que yo como divulgadora las reviews son mano de santo. O sea, yo cuando tengo que hacer un vídeo sobre un tema y encuentro una review es como gracias, o sea, gracias a que lo hayas escrito porque ayuda muchísimo. Ya estamos casi para cerrar, Guillermo. Te quiero hacer una última pregunta a ti, que es si tienes alguna idea de futuro que te gustaría hacer. O sea, después de cuando acabes el doctorado, ¿tienes ahí algún grupo fichado? ¿Te gustaría irte fuera? ¿Quieres quedarte en España? O sea, ¿qué vas a hacer? Ya para cerrar. Bueno, pues yo estoy aún considerando todas las opciones. A mí me gusta muchísimo investigar y me gustaría seguir en mi investigación, pero bueno, la verdad es que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si te vas fuera a seguir haciendo investigación, haces mucho más currículum y es una decisión que hay que considerar con todos sus pros e inconvenientes. A mí también me gusta muchísimo estar aquí haciendo el doctorado en Barcelona y vivir en España. Entonces, yo así de normal tiro más por seguir en la investigación, estoy muy a gusto. Pero también estoy diciendo, bueno, si encuentro otra opción que me guste más y me quedo en España, tampoco me parece mal. Totalmente. O sea, siempre puertas abiertas a lo que te vaya apeteciendo en cada momento. Jo, Guillermo, pues mil gracias por la entrevista. Ha sido súper interesante. O sea, Gracias a ti. explica súper bien, lo ha dicho el chat y te lo digo yo. Tienes futuro en la divulgación por si tiene cabida en tus planes de futuro. Y nada, Igual eso. después del doctorado. Bueno, quién sabe. O sea, hacerlo en paralelo con lo que estás haciendo, que hay mucha Sí. gente que está haciendo investigación y aparte también hace eso, hace divulgación científica. Os quiero recordar a todos y a todas que esta entrevista se enmarca en el Open PRBB, que han sido unas jornadas abiertas, una serie de actividades online que se han hecho pues, en diferentes redes sociales, etcétera. Os recuerdo que este sábado tenéis la mesa redonda sobre perspectiva de género en ciencia que podéis ver físicamente, presencialmente en el PRBB a las 6 de la tarde, si estáis en Barcelona ya tenéis plan y si os ha parecido interesante lo que nos ha contado Guillermo, que seguro que sí, recordad que en la web de Elipse, que es elipse.prbb.org, tenéis ahí pues un montón de trabajos de los investigadores que están en el PRBB y bueno, que hay mil temas interesantes sobre los que leer y eso, que mil gracias a PRBB por haber organizado esto, gracias al MBL por, es que no sé si dice MBL o MBL o cómo lo pronunciáis vosotros, igual estoy aquí. Nosotros decimos Embel siempre, porque MBL. si tienes que estar diciendo siempre MBL, se te pasa Ya, la y olla. yo pensaba, Ember quedaba raro. Ember, me gusta Ember. Pues Ujú. gracias a Ember también por habernos prestado aquí este ratito. Y gracias a vosotros y a vosotras por haber estado aquí presencialmente viendo este directo. Lo tendréis luego resubido por si queréis ahí hacer un vistacito algo que no haya quedado claro. Y gracias a ti, Guillermo, por habernos concedido esta entrevista contigo, como si fuera Muchas gracias a ti yo con mi por la equipo de oportunidad. periodistas aquí. Gracias por este ratito con nosotros y nosotras. Y nada, eso, que un besazo. Nos vemos por las redes sociales. Hasta luego. Chao, Adiós. gracias. Adiós.